Sí, porque es Voz Populi, porque le hicieron la camiseta ayer con el número 86, entró a la mitad de la cancha, se cayó el Parque Central, y bueno, fue un muy lindo homenaje en un año donde Hernán anuncia que a fin de temporada dejará de pertenecer a la delegación de Nacional, no al mundo nacional, pero sí al trabajo diario, semanal, o cuando tiene que intervenir el doctor Hernán Navascués. Igual lo van a llamar, ¿no? Consulta siempre va a ser, hasta el último día. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido y un placer tenerte acá en el Polideportivo. Bueno, el gusto es mío, muy agradecido por la invitación, sobre todo que hace varios años que lo conozco a ustedes, independientemente de las responsabilidades que en nuestras respectivas profesiones teníamos cada uno, siempre he tenido un trato muy cordial con ustedes, y eso es lo curioso del fútbol, ¿no? Porque por un lado provoca una pasión, enemistades, somos capaces de decirnos cualquier cosa, pero sin embargo también generamos profundas amistades, ¿no? Claro, y mucho cariño con determinadas personas en la relación. Personas. Más allá de a veces pensar diferente sobre determinados puntos, pero lo lindo es aceptar eso. Cumpliste años ayer, contame un poco qué sentiste cuando entraste a la cancha, te vi que ibas acompañado, el momento que levantás los brazos, ver cómo la gente te aplaudió sinceramente, creo que Nacional buscó también ese reconocimiento. Seguramente cuando viniste de Salto, cuando eras un niño y empezaste, jamás te imaginaste que el parque te iba a ovacionar. No, nunca, imposible imaginar. Yo vine de Salto, vino de Minas. De Minas. Yo soy interdepartamental. Nací en Durazno, Soy de Durazno. viví en Mercedes, viví en Salto y viví en Minas. Ok. Y vine a Montevideo en el segundo año preparatorio en el IABA en el año 57. Ok. Así que yo he visto fútbol. Mi primer partido en el Centenario fue en el año 47, la Copa del Atlántico. Jugaba Di Stéfano en River Plate. Y vi jugar a Walter Gómez, a Aníbal Paz. Curiosamente no jugó Atilio ese partido. Jugó José María Medina, que siendo suplente de Atilio, fue goleador en el año 45 del Campeonato Sudamericano en la Argentina. En aquella época no había cambios y los jugadores, los pobres suplentes de Atilio como Peñarol de Miguel morían esperando. Ahora con los cambios y la transferencia continua la cosa ha cambiado. Yo nunca me imaginé que iba a vivir un momento como el de ayer. Fue un homenaje, hasta cierto punto yo creo, y se lo dije cuando me quisieron organizar de que lo consideraba excesivo. Me dijeron que no, que quienes tenían que graduar lo que se debía hacer con Hernán Navascués en función de su actuación en el club eran ellos, los dirigentes. En este caso estoy hablando de las conversaciones con Yuria, bueno, con Facundo Ponce de León, que está organizando además todo para... La cuestión comunicacional. Sí, así es. Y bueno, fui y quien entró conmigo fue mi hijo. Porque vos tenés una hija que está en el exterior. Yo tengo una hija que está en el exterior y entró, y mi hijo no quería entrar. Mi hijo es de perfil muy bajo. Tan es así que en las elecciones que ganó de Cournet, las elecciones que ganó de Cournet, él tuvo que presidir la comisión electoral porque hubo no sé cuántas renuncias. Y algunos se enteraron que era hijo mío y quisieron hacer reportajes, no quiso hacer ningún reportaje. ¿Cuántos años tiene usted, doctor, en Nacional como dirigente? No, yo Nacional empecé tarde, no empecé tan joven. Empecé a los 40 años. Me llevó, fui con Dante y yo, con la primera... Año 79, si no me equivoco. No, año 80. Año 80. Bueno, al principio del año 80, empecé ahí, y yo tengo en el fútbol, he calculado unos 40 años, de los cuales tengo 2 años en el Colegio de Árbitros, tiene más. 5 años en la Asociación Uruguaya de Fútbol, y tengo los restantes nacional. Quiere decir que unos 33 años de servicio activo nacional, de los cuales 16 fue como delegado, que para mí fue la época más linda. Tiene más años, doctor. Le voy a contar por qué se lo voy a recordar. Usted hace 44 años fue a representar a la selección juvenil sub-20 y estuvimos juntos en Ecuador, en el Campeonato de América. Y de eso hace 44 años. Sí. Año 1981.
pero el primer trato con usted, Alberto, fue en el 80 en Santa Cruz de la Sierra, cuando Nacional debuta en la Copa Libertadores ese año, que finalmente sería campeón. Así que me trajo buena suerte. Qué memoria. Me trajo buena Qué suerte. grande. Ahora, y Hernán, cuando llegás ahí al punto penal y bueno, estabas con la camiseta puesta y veías que en la pantalla también estabas vos y la gente, ¿te diste cuenta del aplauso sentido del hincha Nacional? Del aplauso me di cuenta, de la pantalla no presté atención, no pude ver la atención. Me di cuenta, primero fue la Tilio García, después me di a la Don Porte y después la Delgado, la tribuna Delgado. No, verdaderamente, la emoción fue tremenda, me sacudió estar ahí en el centro de la cancha del Parque Central, que es donde se escribió. El Parque Central es no, y aquí no me sale el hincha, es la historia. El Parque Central, hasta el año 30, se jugaban los principales partidos del fútbol uruguayo, porque cuando Peñarol tenía que jugar internacionalmente y venía al Barcelona, jugaban en el Parque Central. El gol de Piendiveni a Zamora, que tanto se habló, fue en el Parque Central. Bueno, el Parque Central fue donde surgió jugó la gran generación que hizo grande al fútbol uruguayo desde el año 24 al año 30 con esos títulos consecutivos que vino. Se formó en el Parque Central. A tal grado que inclusive Nacional le adquiere el Parque Central en el año 38, porque era la compañía de tranvía. Bueno, eso es una historia que es el inicio del fútbol. Si empiezo a hablar me retrotraigo y escapo de lo principal. Pero hay toda la historia. El Parque Central está santificado con el sudor de todos los grandes jugadores que hicieron la historia grande del fútbol uruguayo, que culmina 20 años después con otra generación maravillosa que surgió y que yo tuve la fortuna de ver surgir. Si habré vivido historia del fútbol uruguayo y estar ahí en el Parque Central, donde están los nombres más trascendentes, y no solamente de Uruguay, porque venían jugadores de otras latitudes y jugaban en el Parque Central, y ser además el escenario del Club Nacional de Fútbol y rodeado de la hinchada tricolor y sentir ese homenaje, no, fue una emoción indescriptible. ¿Y qué ha sido Nacional para usted, doctor? ¿Qué ha sido Nacional en estos 40 años para usted, para el doctor Hernán Navascuez? Bueno, Nacional fue para mí se dice que un sentimiento inexplicable, por ejemplo, que nuestro tradicional rival pone en la tribuna. Todos los sentimientos por el fútbol es por una razón que escapa a la lógica del raciocinio en muy pocas oportunidades. Sin embargo, en el caso mío, yo tuve un sentimiento por Nacional que lo afirmé, lo conté en infinidad de veces. Yo me sentí verdaderamente hincha Nacional en Salto. Cuando jugó Nacional en Salto, ingresaban los jugadores al campo de juego y la gente decía, allá va Aníbal Paz, allá va Walter Gómez, allá está Tejera, y de repente la gente se paralizó y empezó a gritar, Atilio, Atilio. Y yo me empecé a gritar Atilio también. Me sentí como la obra de Ionesco, de Rinoceronte, y me sentí arrastrado ahí en esa vorágine de gente gritando Atilio, Atilio, y ahí me di cuenta que no podía dejar de ser de Nacional. Pero además, yo me hice también racionalmente hincha Nacional por el significado que tuvo Nacional, con su nacimiento en el fútbol uruguayo, y con la trascendencia que tuvo Nacional para la gesta de Colombes. Porque cuando se produce el cisma, un episodio fortuito que fue el incendio en el Parque Central, que la Asociación del Fútbol Argentino le ofrece a Nacional un préstamo de 5.000 pesos para ayudar a la reconstrucción del estadio, y dice, no ofrecemos más porque pensamos asistir el año siguiente a las Olimpiadas Mundiales de París. Eso le hizo abrir los ojos a Numa Pesquera, que lo conversó con Narancio, y ahí fue cuando Nacional tuvo la noción que por el camino de la FIFA y no de la Federación Inglesa iba a estar el futuro del fútbol. Lo que no sabía Nacional es que con la ida de Uruguay
iba a consolidar a la FIFA frente a la batalla que iba a tener con la Federación Inglesa. Porque la Federación Inglesa consideraba que el fútbol era exclusivo de ellos y que era quien lo tenía que administrar. Mientras que la FIFA quería ser una federación internacional independientemente de los países. Y hubo dos hechos que le favoreció a la FIFA. Uno fue que la Federación Inglesa no deja de participar en la FIFA, donde generalmente trataba de entorpecer la gestión que hacía la FIFA, porque había finalizado la guerra mundial y la Federación Inglesa no quería que participaran los equipos que habían sido sus rivales, los rivales de Inglaterra en la guerra. No quería que Alemania, otros países, Italia, etcétera, quedaran fuera. Ahí Jules Rimet aprovecha y utiliza ¿qué arma? Utiliza el arma de establecer que el campeón de los Juegos Olímpicos sería considerado campeón del mundo mientras la FIFA no organizara su propio campeonato. Y ese episodio de Inglaterra, más el hecho que aparece en Sudamérica un país totalmente desconocido llamado Uruguay, que como dice el periodista argentino Jorge Barraza, no sabían si Uruguay era el nombre de una fruta o era una tribu, no tenían la más mínima idea que ese pequeño país iba a conmover en los Juegos Olímpicos, y al triunfar Uruguay en los Juegos Olímpicos, la FIFA se da cuenta que del otro lado del Atlántico había un fútbol muy competitivo y fue un factor muy importante para universalizar el fútbol. Y al año siguiente, con la gira de Nacional de Europa, más la participación de Boca Juniors y 2 años después Colo-Colo, es donde empieza la gran competencia entre Europa y Sudamérica. O sea que toda esa historia de alguna manera te fuese... Bueno, toda esa historia, que yo la cuento, porque tiene un origen muy importante en el Parque Central. Porque fue el incendio, por un lado, el ofrecimiento de ayuda y la lectura de los dirigentes. La lectura de los dirigentes del significado que iba a tener esa ida a los Juegos Olímpicos. Bien, pero vos hablás de Atilio como una persona que a vos te sacudió. Sí, ¿Atilio fue la máxima expresión de un jugador nacional? El máximo ídolo de Nacional. ¿Por qué? Explicarle a las nuevas generaciones por qué Atilio supera a otros grandes goleadores de Nacional. Bueno, en primer lugar, el tiempo es muy injusto en muchas cosas. Claro, porque aparte hoy en día los jugadores juegan menos, se van Sí, más bueno, rápido. pero quiero señalar que también en la dimensión de los campeonatos, y ahora todo es la Copa América. Nacional gana en el año 38, se disputa en el año 38 un campeonato de una gran trascendencia para la época, hoy quedó olvidado, que era el campeonato nocturno, que lo organizaba la Federación Argentina y la Asociación Uruguaya. ¿Y quiénes jugaban? Los 5 grandes de Buenos Aires, más los 2 grandes de Rosario, más Estudiantes de La Plata, y Nacional y Peñarol. Jugaban todos contra todos, lo único que no se era visitante en un partido y locatario en otro, se repartían los locatarios. Ese campeonato en el 38, que era en una época muy difícil de Nacional, Nacional venía de perder 3 campeonatos consecutivos, por el campeonato uruguayo, inclusive el campeonato uruguayo del año 37, Nacional lo perdió 4-0, oportunidad que segundo Villadóriga hizo 3 goles, porque cuando se habla de los jugadores que hacen 3 goles, perdonen que yo, cada vez que estoy hablando, la asociación de idea me hace recordar una clase de historia. y después vuelvo. Bueno, Nacional estaba muy mal y necesitaba un centro delantero. Habían vuelto, que era un factor muy importante, nada menos que Roberto Porta y Ricardo Facio. Era un refuerzo muy importante para Nacional, pero necesitaba un centro delantero y entonces Naranjo fue a Boca. Su intención era traer a un delantero brasileño llamado Providente, pero Providente sentía mucho el frío del Río de la Plata y dijo que quería volver al Río. Y entonces le dieron a Naranjo una lista de jugadores, que eligiera alguno, y bueno, eligió a Atilio. Se dice que porque se llamaba igual que él, y Atilio llegó en la pensión de la calle La Valleja, en la sede nacional de la calle La Valleja, ahí ven cerca donde está el IABA.
En la calle La Valleja ahora es Rodó. José Enrique Rodó. Era Rodó, pero ahí en la calle, durmió en la calle La Valleja, en la pensión. Se dice también que el cantinero nacional dijo, porteño con bigote, este se va mañana mismo. Qué visión que Son tuvo. de las cosas Qué que visión. quedan, del folclore. Por que eso uno era sabe si cantinero y eso- no era técnico, ¿no? ¿Eh? Por eso era el cantinero y no era el técnico. Era técnico, está bien. Bueno, y entonces debuta contra Chacarita Junior, hizo un gol en el primer tiempo, pero sin embargo el director técnico lo quiso sacar, era inglés el director técnico, comienza Mr. Ryan, lo fue a sacar y el que insistió que quedara, no, mostró cosas interesantes, dice, y no fue casualidad el gol que hizo, vamos a dejarlo. Hace otro gol y ahí Atilio queda. Y empieza ese campeonato nocturno. ¿Y quién fue el ganador del campeonato nocturno? Atilio García. ¿Y quién hizo los dos goles en el partido clásico? Fue un partido Atilio. muy importante. Atilio García. Y entonces, de la noche a la mañana, Atilio García ya se transformó en ídolo. Si a eso le agregamos que fue el máximo goleador en la historia de los partidos clásicos, tengamos en cuenta 34 goles, algunos dicen 35, bueno, en fin. Digamos, quedémonos en 34. En 42 partidos clásicos, es un promedio enorme. Y ese promedio comenzó siendo de 21 goles los primeros 18 goles clásicos. Y entonces, un jugador que le dio ese campeonato nocturno de tanta trascendencia, le da el primer quinquenio de Nacional. A su vez, aparentemente llegaba al ocaso porque en el año 46-47 le entró la sequía, no hizo goles clásicos, y de repente vuelve a hacer goles clásicos, y para culminar haciendo 34 goles en 42 partidos, bueno, fue un ídolo muy grande. Pero a su vez fue un jugador que le dio grandes triunfos internacionales, porque no nos olvidemos que aún estaba la Copa Aldao y la Copa Honor Consignier, y Nacional ganó muchas de ellas con Atilio García. Ahora, Hernán, quiero ir un poco a lo que fue tu vida en Nacional, porque vos decís, me lleva Dante Ioco allá 79-80, y en el fútbol hay cursos para los árbitros, hay cursos para los técnicos, hay cursos para los profes, hay cursos para los periodistas, pero no hay curso de dirigente. ¿Cómo es tu etapa o cómo te iniciás vos como dirigente? ¿Cómo se inicia un dirigente en un equipo grande como es Nacional? Perdona que me voy a digregar. Tú dijiste no hay curso para dirigente. Cuando John Kennedy le ofreció a George McNamara, que era el presidente de la Ford, McNamara fue el primer no apellido Ford que el presidente de la Ford, fue el que inventó el cinturón de seguridad, estando en la Ford, le ofrece el cargo de secretario de Estado y le dice, yo no tengo experiencia, no sé, ¿y a mí quién me enseñó a ser presidente de la República? Claro. Es lo mismo que tú me estás diciendo. Perdona que traiga la colación. No, porque, no, está perfecto. no nos enseña a ser dirigente. Hay cursos, al principio los primeros periodistas no había cursos para el periodista, verdad. después hay. Y en este momento quizás pueda haber determinados cursos, determinadas Sí, enseñanzas, gerencia deportiva. Los dirigentes salen de gente que es muy hincha, que es muy partidario de un club. Por lo menos durante muchos años fue así. Quizás con la etapa súper profesional pueda haber dirigentes que no sean tan hinchas, pero vean otros aspectos de lo que es el mundo del fútbol. Pero yo llegué sin que nadie hiciera, sin haber hecho un curso, como tú decís, me encontré en la delegación y ahí tuve un gran maestro, que fue Luis Eduardo Rodríguez Ituño. No sé qué más se debe acordar de Rodríguez Ituño. Fue un gran delegado, pero por una circunstancia renunció y quedé yo. Pero él fue un gran maestro. Y lo que uno tiene que saber, me parece a mí en la vida, y los años te van dando, saber no tanto cuándo hablar, sino mucho cuándo callar. Es muy importante saber callar en el momento oportuno. Y bueno, yo creo que lo que hice fue, me di cuenta que había que administrar la palabra para los momentos oportunos, no hablar por hablar, y sobre todas las cosas,
tenía un conocimiento de la historia, porque siempre la historia, no solamente la historia de Nacional, la historia en general a mí me apasiona. Y estudié mucho y estudié actas anteriores de mi época en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y de ese estudio de actas me sirvió para después irme desempeñando. Pero en cierto sentido fue un autodidacta, como la mayoría de los dirigentes son autodidactas. Y bueno, las circunstancias me fueron llevando. Yo creo que tuve una suerte, que fue el episodio que contó Alberto del Sudamericano del 81. 81. El Sudamericano juvenil, que estaban todos los principales medios. En aquel momento se le daba mucha importancia al fútbol. La selección mayor no clasificaba a los mundiales y era la selección juvenil la que defendía un poco el prestigio de Uruguay. El prestigio y salía campeones más. Claro. En ese momento es el cuarto campeonato consecutivo que ganó Uruguay en el 81. Pero ahí se produjo un problema porque los jugadores fueron con bastante antelación para adaptarse a la altura de Quito. Pero por otro lado hubo un episodio entre el técnico y el presidente de la delegación que produjo su problema. Y lo llamaron y entonces me enviaron a mí, porque se lo ofrecieron a Rodríguez Ituño en realidad la ida. Pero Rodríguez Ituño dijo que no podía, él era el abogado jefe del Banco Central, que no podía ir y él sugirió mi nombre. Y usted arregló todo. Y él sugirió mi nombre. Dice, mire que según él yo tenía condiciones para mediar y para tratar con la gente. Y entonces fui y bueno, y tuvimos la suerte que salí campeones, que las cosas se acomodaron. Y se formó ahí una comunidad muy linda, no solamente entre jugadores, más allá del episodio en sí que produjo esa diferencia, sino también comunidad con los periodistas inclusive. Pero Hernán, hay como una sensación de que en muchos episodios dominaste la Asociación Uruguaya de Fútbol, que gravitaste mucho en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, ni que hablar, hasta el día de hoy el presidente Peñarol cree que Eduardo H. domina la Asociación Uruguaya de Fútbol, hoy en la gestión de Alonso, pero tu figura también en algunos episodios como que marcó una trascendencia. El caso Abreu, por ejemplo, ¿te acordás? Sí, por sí, nombrar uno. Villa Española Nacional. Villa Nacional, salía tarde. No quiero que entres en cada caso, pero sobre todo, ¿es más fantasía o es defender a Nacional con argumentos? ¿O qué lectura haces? Yo te voy a decir cosas. Primero me conviene decir lo segundo que tú dijiste. Pero además te voy a decir que es así. Muchos no me creerán. Porque así como hay personas que me elogian, también hay gente, hay algunos que yo soy uno de los más grandes ladrones del Uruguay. Algún hincha pone con su fanatismo la profesión y dice, otro ha puesto el gángster de Navascués, por fin se va, bueno, no sé. En definitiva, es el... ¿Te afecta? ¿Te afecta o no te afecta? No, no me afecta, porque es la naturaleza humana. ¿Usa redes sociales? Además, en redes sociales. ¿Lee usted en redes sociales? No, no las leo, pero Cuenta. no falta alguien que me lo muestre. Pero pará, contá eso que te decía Federico. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué peso has tenido en la Asociación Uruguaya de Fútbol? No, el peso que yo he tenido creo que son de mis argumentos. Porque la gente, pero vamos a entenderlo. Hay diversos episodios. Unos que siempre hablan de los 3 puntos, que no lo explican. Es un elemento típicamente jurídico. Y en aquel momento, ¿ustedes creen que un tribunal de contienda, que estaba integrado por 2 integrantes del Poder Judicial, más el doctor Arquecona, que fue dirigente de Defensor y que era abogado del Banco Central, iban a ser influenciados por Hernán Navascués, a los efectos que votaran en una forma determinada? Ustedes pueden creer que en otro episodio, Villa Española, que eso daría mucho para hablar, porque el episodio de Villa Española no terminó naturalmente por la presión de varios clubes. ¿Quién llevó el tema al Tribunal de Contienda?
Si a Navascué, el tema para Navascué, a Nacional le convenía que el tema hubiera sido el Tribunal de Penas, que lo votó, pero a su vez, Hernán, que ¿puede ser fuera tu el Tribunal de teléfono ahí? Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones, perdón, bájemelo porque no... el Tribunal de Apelaciones, que ya le había resuelto. Sin embargo, fue sacado el Tribunal de Contienda y del Tribunal de Apelaciones fue llevado al Tribunal de Contienda con influencia de Peñarol, de Danubio, de Defensor, de Liverpool, de Wanderers, y por un voto de diferencia fue el Tribunal de Contienda. ¿Cuál fue el cálculo? En el Tribunal de Contienda había 2 de Peñarol, 1 Defensor, otro no me acuerdo de qué cuadro era, y 1 solo de Nacional. Entonces, 2 más 1, 3. Lo que no tuvieron en cuenta, y yo se lo comenté a un periodista, Banchero, y a veces cometo el error, y perdónenme ustedes que son periodistas, de hablar en confianza con los periodistas. Yo creo que es una conversación, pero el tema se me escapa y a veces sale. Que en algún momento me originó algún problema. Pero entonces... Banchero dijo, no, Navascué está muy convencido de que en el Tribunal de Apelaciones lo va a ganar Nacional. Pero ¿qué pasa? Hay que conocer a las personas y quienes se tratan. Entonces yo miro el tribunal, está bien, hay un integrante de Peñarol, pero ¿quién es? El doctor Iguiluz. Es de Peñarol, pero es juez. Y tenemos un tribunal de apelaciones que ha sacado un fallo cuyo presidente es el doctor Maraboto. Acérrimo hincha Peñarol era Maraboto. Entonces, ahí primaron los juristas. Y González Lapeire, que era el otro miembro, una persona que el país le debe muchos servicios, y sin embargo la mayoría quizás no se sepan, la mayoría está vinculado al Tratado de Límite y a la isla Martín García, que fue un experto, lo que hizo un gran bien a Uruguay, que por eso estamos compartiendo la administración. El doctor González Lapeire, defensor, era un señor jurista y se va a regular por la justicia. Y efectivamente salió con esos 2 votos más el de Nacional. O sea que vos hablás con de esos 2 argumentos. votos. Entonces, hay argumentos y saber bien quiénes son las personas. Y voy a poner un ejemplo. En el caso del doble voto, picardía, y lo digo abiertamente, picardía de Guillermo Piedracueva, y se lo digo a usted, señor Rubio, que también dice que yo soy uno de los que domina. Picardía de Guillermo Piedracueva, y te lo digo a ti directamente, Guillermo Piedracueva. Cuando sacaste a relucir ese reglamento del año 2005, que le daba el doble voto al presidente del tribunal de contienda, que había sido, nunca se había aplicado porque era antiestatutario, y se aplicó y tú se lo entregaste, Guillermo, a un integrante del tribunal. Y el tribunal lo aplicó sin estudiar debidamente y sin darse cuenta que un reglamento no podía ampliar una competencia de algo que estaba establecido en el estatuto. Se agregó a esa circunstancia que el doctor Eber Panuncio, de Nacional, compañero de estudio de Hernán Navascué, y que fue llevado al tribunal por Hernán Navascué, se abstuvo. Y por eso salió 2-2 y el voto de Martínez. Si yo dominara el tribunal, ¿no le iba a llamar a mi compañero de estudio? Eber, vos fuiste la persona que integraste los tribunales desde el fútbol, desde el fútbol juvenil, llevado por mí, yo te pido este favor. No, se abstuvo porque dijo que era demasiado hincha Nacional como para poder resolver. Entonces, estamos viendo muchos fantasmas. Ahora, Hernán, Estamos ¿cuánto llevando afecta, por la pasión, Hernán, perdón, como la que sí, yo estoy sintiendo en este momento. Lo que pasa es que como he vivido este episodio y me han golpeado, soy efusivo para estar explicándolo. Y pido disculpas, le pido disculpas a la audiencia que me estoy quizás saliendo de los carriles normales de que debería ser esta entrevista. Pero lo he hecho porque precisamente he vivido toda esta circunstancia y perdónenme, en cierto sentido ustedes me han dado una oportunidad de desahogo, que es lo que estoy haciendo en este momento. No, Hernán, yo te quería preguntar, ¿cuánto afecta hoy para vos, desde tu lugar en Nacional, de que Peñarol no sea parte de la AUF?
Y yo preferiría toda la vida que Peñarol fuera parte de la AUF. ¿Por Que qué? formara. ¿Por qué? Y para que haya un equilibrio, para que no estemos con esta situación. Mira que yo soy una persona, ustedes lo están comprobando, soy una persona muy pasional. Sin embargo, ustedes saben que yo, hablar de los árbitros, no hablo. Hablar de los periodistas, si alguna vez puede haber señalado una discrepancia, yo no hablo. Trato de contenerme, porque sé que el fútbol es pasión. Y es muy difícil ser objetivo en el fútbol, en todas las cosas. Pero para que haya un natural equilibrio, tiene que estar Peñarol. Ahora, Peñarol hizo esa opción, es un problema de Peñarol, pero a su vez, si hace esa opción, tiene que tener en cuenta que el Ejecutivo está integrado en una forma, en una situación que él contribuyó a crear. Porque no fue Nacional el que dijo que no hay un integrante de Peñarol. Pero vamos a no engañarnos también. Hay muchos neutrales que son de cuadros chicos, figuran en, perdón, no quiero ser peyorativo, cuadros en desarrollo. Pero son de Peñarol o de Nacional. Pero son de Peñarol y Nacional en el fondo. Claramente. Hay situaciones que se dan. Se ha ganado y se ha perdido en mayoría o en minoría. Ahora, que hay quienes están regimentados y hacen lo que votan con los clubes, sí, lo tengo muy bien claro. Y yo sé, y hay de Nacional y de Peñarol y de otros clubes. Y los clubes prefieren enviar, en vez de un guerrero jurídico que aplique las normas con objetividad y con sentido de justicia, quiere uno que vaya para defender la posición del club y la voten con el club a tabla rasa. Y eso es una teoría peligrosa, porque eso es algo que yo lo digo y siempre lo aplico. Y cuando he hablado con colegas míos, si yo hoy, porque me conviene ocasionalmente, yo tengo una doctrina jurídica, mañana se me va a volver en contra. Por eso lo mejor es ser objetivo y aplicar una doctrina que uno la pueda aplicar siempre, porque es la mayor garantía. Por lo que hoy me da un beneficio, mañana me va a dar un perjuicio. Welfi, el contador Damiani, Cataldi, Juan Pedro, Rubio ahora, no sé, José Carlos Domínguez. ¿Quién fue el que más daño políticamente te generó? ¿O quién te ganaba más? ¿O a Nacional quién lo complicó más como presidente? Yo vine después de la época de Welfi. Por eso te Yo pregunté, señalo que creo que el contador Welfi, a mi manera de ver, es el presidente Peñarol más trascendencia de la historia. Mi criterio. Tengo un gran respeto por el contador Welfi. Además, sé que es una persona que sacrificó muchos aspectos a favor de su institución, me consta, y fue un señor en todos los sentidos. Cataldi era un ser muy especial, pícaro, pero era noble. Era pícaro, pero con Cataldi uno podía hablar y sabía que lo que se hablaba con Cataldi se cumplía. Después tenemos, con José Carlos fue un caso muy curioso, porque con José Carlos discutíamos mucho, pero terminamos siendo muy buenos amigos. Yo tengo aprecio, le tuve aprecio y tengo aprecio por su señora hija, en fin, tuve muy buena relación. Duró poco, pero un gran amigo mío, que fue comentarista de Alberto, que llegó a ser delegado de Peñarol, que es Amadeo Tatti. Y Amadeo Tatti es un señor en todo sentido. Gran aprecio tengo. el contador, el profesor Latorre. Latorre, fue neutral. El profesor Latorre fue neutral, una persona que también siempre fuimos. Yo me acuerdo que una vez, yo con la misma pasión que he expuesto incluso en este programa, hablé en un momento y determinado, no recuerdo bien en qué tema concreto, lo que sí recuerdo fue que después Latorre dijo que quería hablar conmigo y me dijo, yo te entiendo, y me dio un buen consejo. Y de ese entonces aprendí a apreciarlo. He tenido muy buenas relaciones. Y los otros que no he tenido muy buenas relaciones, que son
sale a relucir el hincha por encima de las cosas y no lo controla, de cualquier manera lo respeto. Respeto a todas las personas. Yo tengo grandes amigos que son de Peñarol. Además, yo pertenezco a una época en que íbamos al clásico muchas veces juntos y entreverados. Es una época distinta. Claro. Tengo gran respeto a Peñarol, que quiero ganar, desde luego que quiero ganar. Y que quiero ganar también en la asamblea de clubes, también que gane Nacional. Y hago lo mejor Nacional, pero ganando con armas legítimas. El momento más duro fue cuando Peñarol logró revertir en el quinquenio la posibilidad de que sin ganar apertura o clausura fuese finalista. Bueno, pero el momento más duro, no, el momento más duro para mí personal no fue ese. Eso fue una circunstancia. No quiero hablar de eso porque ahí empezamos a hablar de otros aspectos, ¿no? Pero ¿Cómo otros aspectos? Dije que hay que saber administrar el silencio. ¿Pasaron cosas? ¿Extrafutbolísticas? Pasaron políticas. Pasaron políticas. Pasaron cosas políticas, pero no las quiero señalar. No puedo señalarlo porque hay aspectos. Además, puedo estar hablando, inclusive de personas que ya no están y no están en condiciones de defenderse. Que eso, a mucha gente me dice que yo tendría que escribir mi memoria. Pero yo escribí mi memoria y tener que hablar de personas que ya no están, no me parece que sea correcto. Yo para hablar, si hablo mi relación con el periodismo y voy a hacer algunas apreciaciones sobre ustedes tendrían que saberlo y tener la oportunidad de controvertir lo que yo digo. Porque es muy fácil después hablar y decir cómo son las cosas. Pero ese fue un episodio, el momento más duro de mi vida y de mi dirigente fue el episodio de los 3 puntos. Fue el momento más duro porque yo arriesgué el ridículo. Porque como la película de Woody Allen, Match Point, la pelota pudo haber caído para este lado o para acá. Cayó para acá, pero si caía para el otro lado, yo hacía el ridículo. Yo arriesgué por Nacional el ridículo. Lo más preciado que yo podía tener. Y se hubo una difusión que yo nunca lo pensé, y en parte Eduardo H. fue el que le dio publicidad, no, Navascué dijo, yo creí que se iba a mantener más en silencio. Pero prácticamente se reían de mí. Y si hubiera perdido, se hubiera la risa todavía hasta ahora. Me provocó un preinfarto. Yo tuve un preinfarto en el año 2001, que fue cuando ocurrió el episodio. Sufrí una angustia tremenda, que nunca me lo imaginé que podía vivir. Entonces tú me preguntaste el momento más duro, fue ese. Porque esas son otras de las circunstancias, y yo voy a reivindicar al dirigente del fútbol uruguayo. Porque los sacrificios que hace el dirigente del fútbol uruguayo es tremendo. Y si yo hoy, Hernán Navascués, estoy acá, tengo por lo menos la emoción de haber sentido ayer el Estadio Nacional aclamándome. Pero ¿cuántos dirigentes hay en divisiones inferiores, el sacrificio que hacen y el bien que ha hecho el club y la gente, sin siquiera tener el reconocimiento de gente porque no conocen todo lo que han hecho? Los dirigentes de los cuadros menores. Tenemos 32 clubes profesionales en Montevideo. Es posible que una ciudad de 1,5 millones de habitantes, cualquier cuadro que no sea Nacional de Peñarol, cada vez que pone el equipo en la cancha y juegan Defensor y Danubio, el que es locatario pierde 5 o 6 mil dólares. Ni siquiera gana por ese dinero. Y tener que administrar el sueldo de los jugadores, los funcionarios, los gastos que cada vez se engendra más el fútbol con la seguridad y con esos presupuestos. Yo señalo que no comprendo cómo hacemos los clubes para subsistir, porque siempre y ahí hacen milagros los gerentes financieros, en cierto sentido, como sucede con los países, se va tirando deudas para adelante, pero nunca se sabe cuándo eso puede finalizar. Pero el fútbol uruguayo es un milagro como subsiste. En su trayectoria como dirigente nacional, ¿quién fue el mejor presidente de Nacional? Dante Yoko.
Yo considero que el mejor presidente nacional en mi trayectoria fue... ¿Y el que te dio más dolores de cabeza? Perdón, con todo el respeto a los demás, a los demás dirigentes, de los cuales soy amigo, presidente. Pero Nacional ha tenido muy buenos presidentes. ¿Y el que te dio más dolores de cabeza, Hernán? No, dolores de cabeza... prefiero no decirlo. No, prefiero no decirlo porque... No, con el que discutí más más fue con Eduardo H. Con Eduardo H, pero discusiones que temblaban las paredes. Ustedes conocen a Eduardo H, lo efusivo que es. Si hasta cuando habla, muchas veces parece que está enojado. Cuando está hablando Eduardo, lo más y yo. Las veces, las discusiones que teníamos. Pero sin embargo, tenemos muy buena amistad. Nunca llegamos al extremo y tenemos un aprecio recíproco y en definitiva siempre terminamos coordinando bien las cosas. ¿Qué va a pasar el 24 de octubre? La gente quiere saber el tema del TAS y los puntos. ¿Lo recupera Nacional? Yo hago una escala de posibilidades. Yo de lo que estoy convencido es que los puntos de ninguna manera pueden ir en el torneo clausura. Eso estoy bien convencido de acuerdo a lo que es el reglamento. Entonces, primera posibilidad, que los puntos no sean el del torneo clausura. Segunda posibilidad es que los 3 puntos se mantengan, pero sea para el torneo intermedio del año que viene. Y la tercera posibilidad, que si me van a elegir, la que yo elegiría, es que en vez de inusitadamente grave, se califique manifiestamente grave, que sería un punto y que no hay ninguna duda que es para el torneo intermedio. Del año que viene. Ese es su mejor escenario. Sería el mejor escenario para mí. Pero desde el punto de vista de lo que yo creo que la posibilidad grande es que no sea en el clausura. Hernán, y esto de que el TAS habitualmente no se mete en estas situaciones y lo que dicen los tribunales de cada país prácticamente que se acatan y no cambian, ¿no te genera esa duda de que se pueda mantener este mismo criterio? Digo, por lo que ha sucedido habitualmente. Cuando hay un reclamo al TAS, el TAS le termina dando la razón a lo que... No, el TAS es bastante renuente a cambiar lo que resuelven las instituciones. Por eso, pero por hay eso casos que han sucedido. Pero son pocos, ¿no, Hernán? Son pocos los casos, ¿no? Son pocos, pero existen. Doctor, ¿por qué es optimista de que Nacional pueda lograr que ese castigo de puntos se pase para el campeonato del año que viene? ¿Por algo que usted sintió en esa reunión por video o porque, porque su posición personal? Yo no participé. ¿Y por el comentario que le hicieron? ¿O por el doctor Enrique Campo y el estudio? ¿Pero por los comentarios que le hicieron o es porque usted tiene la comisión reglamentaria? No, por mi comisión, porque fue lo que puse. Cuando Nacional hizo la defensa, el doctor Enrique Campo hizo sobre el episodio, si era manifiestamente grave. Yo hice precisamente el análisis de qué campeonato correspondía. Nos reunimos, intercambiamos, hicimos un escrito conjunto. Esa es la base de lo que sucedió en Nacional. Ahora, en la reunión participó el doctor Campo y no participé yo porque integra la delegación y entendí que era lo que correspondía. Yo estoy convencido por los argumentos jurídicos, lo que le he dicho. Por los argumentos jurídicos. Y además es una cosa. El Tribunal de Penas dijo, por los artículos 5, 5.5 y 5.10, el campeonato clausura, pero no lo fundamentó. No dice por tal y tal motivo. El Tribunal de Apelaciones dijo, es un punto por lo menos muy discutible. Ni siquiera dijo muy discutible, por lo menos muy discutible. Ya sentó su duda, pero hizo una serie de razonamientos que no fueron enteramente jurídicos, sino las consecuencias que podía tener. Que si pudiéramos hablar de las consecuencias seríamos para el infinito. Y además hay un juego de palabras que no es muy claro, con hombres de gran inteligencia jurídica. Y lo digo con pleno respeto, tengo amigos míos que están ahí. Sobre todo Gonzalo Aguirre Ramírez. Fernando. Entonces, cuando yo veo los argumentos que hemos empleado
y que esos argumentos no fueron muy rebatibles, sino que se dedicaron más que nada a rebatir la otra parte, me hace intuir que estoy por el buen camino. O sea que hoy, a las 11:50 del mediodía de este domingo en el Polideportivo, el hincha de Nacional puede tener en el mejor escenario la ilusión de que estos puntos no se los saquen para este clausura y que pelee hasta el final de clausura y que ya haya sacado 7 en la anual, que serían 10. ¿Está bien este razonamiento? ¿El hincha nacional puede ser optimista de que en este campeonato... No, en este momento, porque Peñarol no ha jugado, y no porque Peñarol no ha jugado. Entonces, Nacional podría sacar 7 puntos en el anual, lo que le daría si va para el intermedio. No, si hoy ya tiene 7. Hoy tiene 7, por eso le digo. Pero yo dije, Peñarol no ha jugado, no olvidemos que Peñarol no ha jugado. Entonces yo no cuento. Yo no cuento por lo de hoy sin el partido jugado. No, si Peñarol gana, queda Yo 4. parto de la Por eso base digo, original. por eso digo. Si Nacional- Peñarol gana queda 4, pero Sí, en sí, el sí. TAS puede llegar otra vez a 7. Y puede A eso llegar voy. a 7, seguro. Se puede llegar a 7. Y quedar a 2. En el clausura. Bien, sos optimista. Hernán, tenemos que cerrar. Te quiero hacer 3 preguntas cortitas. El mejor técnico de Nacional. El mejor técnico nacional. Yo creo que Enrique Fernández. Con gran respeto por el Pulpa Chamente. Bien. ¿El gol que más gritaste? El gol que más grité. Y yo creo que fue el de Lima contra... Dime. El de Pase Lima Cubillar, en dime. Colombia contra... De Lima contra... Juan Carlos de Lima contra la América América de de Cali. Juan Carlos de Lima contra América. No, porque en Lima también Sí. ganó Nacional con gol de Artime, la jugada de Cubilla. Sí. ¿Eh? Pero el de Lima, el tema es que el Nacional 71, que debió haber sido campeón 2 años antes, porque en el 70 nos sacaron 9 jugadores para la Copa, para el Campeonato Mundial y no jugamos. Sí, le pasó a los Ya equipos- teníamos eso. a todos los equipos Inclusive le sacaron. Peñarol le sacaron menos, pero Peñarol disputó la final. Claro, sí. Pero en ese momento ya Nacional tenía en el fútbol uruguayo, venía teniendo la supremacía en el 71 y después, lamentablemente, en el 72 hicieron una gira por Europa que se jugó un partido en Londres que el Pulpa Chamente no quiso jugarlo porque dijo que le iba a costar el partido en Lima y Nacional llegó a jugar contra un muy buen cuadro que era Universitario de Lima el mismo día del partido, viajando en segunda clase, porque se viajaba en segunda clase para jugar el partido y Nacional se derrumbó, perdió ese partido y eso le determinó un inconveniente para clasificarse, que al final se clasificó por diferencia de goles. Terminó clasificando Universitario por diferencia de goles, pero era un campeonato esperado. Lo que pasa es que ese campeonato del 88 yo lo considero el más hazañoso, porque por la constitución del plantel, como se fueron dando las circunstancias. Una Libertadores inesperada. Una Libertadores y todavía culmina en la forma que culminó. Con la Copa del Mundo. Un día defendiste en la radio muy fuerte y que vos decías, yo creo que merece que la gente de Nacional sepa que Carrasco se portó muy bien con Nacional. Y creo que Carrasco te lo agradeció, hasta no sé si te llamó o en algún momento lo dijo públicamente. ¿Por qué crees que se ha sido injusto con Carrasco? Bueno, en primer lugar, ahí entramos, ya que estuvimos hablando, deportivo, no la amarilla, no la amarilla. Muy bien. Carrasco dijo de antemano su posición en ese gol. Dijo de antemano su posición, hizo el gol, y yo creo, a mí no me gustó que hizo el gol, pero tengo que respetar la decisión del jugador. En primer lugar, no hay que decir lo que a mí me gustaría, hay que pensar si lo que hizo es algo contrario a la ética o a la moral. No, Todo lo no contrario. lo hizo. Es una conveniencia deportiva, pudo haber sido otro tipo de circunstancias. Pero Carrasco tuvo un gesto muy grande, y más conociendo cómo es el mundo del fútbol,
cuando el episodio de don Miguel Restuccia, que fue un episodio muy injusto, lo protagonizó, yo sé que después quedó dolorido en el episodio Alfredo de los Santos, por ciertas circunstancias, con el pase a River, de los Santos y de Carrasco. Entonces de los Santos hizo un reclamo porque fue un problema de documentación. Un problema de documentación. Entonces, ese episodio terminó con el procesamiento de la directiva nacional, provocó una crisis muy grande. Nacional tuvo que pagar esa diferencia importante en dólares y significó una crisis institucional y también económica. Que ahí es cuando viene Dante Yoko, que ahí es cuando empiezo yo a terminar ese periodo. Y Carrasco estaba en la misma situación que De los Santos. Y Carrasco podía haber reclamado, estamos hablando del año 80, $105.000. Una fortuna era. Era una fortuna. Y vino, fue a visitar a Restuccia, le ofreció apoyo económico por si tenía, en ese momento difícil necesitaba apoyo económico. Y cuando le preguntaron si iba a hacer el mismo reclamo, Carrasco dijo: conmigo cumplieron, yo lo que pedí me lo dieron, no tengo más nada que reclamar. La gente tiene mala memoria, pero yo tengo buena memoria. Y yo creo que eso es un gesto de Carrasco que yo siempre se lo reconocí. Y el otro episodio de Carrasco, que a mí me llamó mucho la atención, fue precisamente a raíz del episodio del gol. Yo bajé al vestuario, traté de calmar a alguna gente que le recriminaba a Juan el episodio. Me acuerdo que salió en un auto rojo, en la parte de atrás, los hinchas de Nacional. Pero yo con Carrasco no había tenido mayor trato. Buenas tardes, en fin, pero no había tenido una sola conversación con él. Y pasaron un tiempo, una vez lo vi en la calle, él pasó, le dije: ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan? Le di la mano, en fin. Y un buen día me llamó porque en Durano iba a ser un partido. Fueron los principales jugadores de Uruguay en ese momento, de Francesco a Diego Forlán, que empezaba. Fue un partido impresionante, todas las figuras que estuvieron presentes ahí en ese homenaje a Carrasco. Y bueno, él me llamó para que yo asistiera, me puso una locomoción, dice: yo es poco en el fútbol, no hemos tenido trato, pero yo creo conocer a la persona. Dijo: yo quiero que usted y don Miguel Restuccia sean los dos dirigentes que estén. Y le confieso que me llegó muy profundamente. Me llegó porque fue un gesto de nobleza. Y entonces yo siempre digo, que me perdone Carrasco, dice, a veces el problema de Carrasco es el mismo. Pero porque es un ser muy franco, muy sincero, pero yo he calibrado en esas actitudes de Carrasco un ser noble, y por eso lo he reconocido. Hernán, te quiero hacer solamente la última. ¿Tu mejor o tu mayor batalla política ganada en la AUF, cuál fue? ¿Cuál fue ese trofeo que vas a recordar siempre? No, la mayor fue algo que fue totalmente legítimo. En el campeonato del 98, Nacional tenía que cortar el sexenio de Peñarol. Estaba el profesor Gesto y de León. Y entonces había, en aquella época, cuando había algún plebiscito, el domingo se iba a hacer un plebiscito, y la etapa doble pasaba para el día sábado. Y jugaba Peñarol a las 3 de la tarde y Nacional a las 7 de la tarde, o a las 18:30, 18:30 creo que era. Y habían pedido la Junta Departamental depositar las urnas en la tribuna Ámsterdam, que era lo que hacía en aquella época, a las 5 de la tarde, pero en el estadio.
Entonces Peñarol solicitó el aplazamiento de la fecha porque muchos así los jugadores del interior pudieran viajar y votar en el plebiscito. Ese fue el argumento de Peñarol. El profesor Gesto dijo, no, Peñarol lo que está haciendo, se está cayendo y quiere ganar tiempo para recuperarse. No nos conviene que juegue, Peñarol tiene que seguir jugando. La batalla no solamente es futbolística, es física. Y entonces fui, y de la casualidad que hacía muchos años que no hablaba con Rivero. Con Cacho Rivero. Sí, que ayer me llamó para felicitarme por el cumpleaños. Me llamó con Rivero, si me está escuchando, él se podrá acordar, y era presidente de la mesa ejecutiva. Claro. Y por más que era delegado rentista, todo el mundo sabe que es partidario de Peñarol. Él es Peñarol, Cacho Rivera es peñalorense. Y le dije, Cacho, si yo consigo que la Junta Electoral, en vez de las 5, pida el estadio a las 9, porque estamos acuciados de fecha, como tú mismo decís, ¿se juega la fecha? Sí. Sí, se juega. Y bueno, me fui a la Corte Electoral, hablé con el presidente de la Corte Electoral y le pedí que me facilitara hablar con los integrantes de la Junta, hablé con los integrantes de la Junta, le manifesté el episodio y logré que el estadio, que el partido, la fecha se jugara. ¿Y cómo salió ese fin de semana? Peñarol perdió 3-0 con Villa Teresa con 3 goles de Luigi Rodríguez. Luigi Rodríguez, ¿no? Sí, que estaba de ayudante técnico de... Bueno, esa fue mi... Y lo digo porque es algo totalmente legítimo. Es tramposo haber dicho, haber movido, lo digo abiertamente, porque lo hizo, lo hice. El estadio estaba a la fecha, fue la mesa directiva, no hice nada que estaba fuera del lugar. Pero me dio la gran satisfacción. Esto quedó muy contento luego conmigo. Ni que hablar. Hernán, ha sido un placer. Seguiríamos charlando horas. Tenemos a Jadson Viera, que ahora se viene como invitado, y tenemos también mucha cosa por delante. Pero un placer. Gracias por tu tiempo y, bueno, felicitaciones por todo este recorrido. ¿Te quedás hasta fin de año? Hasta el 5 de diciembre. ¿Por qué el 5? Porque viene mi hija el 8 de España y entonces tengo algún plan con mi hija. Muy bien. Plan de mi paseo. Hija y mi yerno. Plan de paseo, familia. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo le agradezco. Tenemos regalo, tenemos regalo. Te vas a llevar algún regalo. A ver, ¿qué se lleva, Javi, el doctor Hernán Navascués? Vinos finos, gentileza de Familia Traversa. El vino de nuestro tiempo. Una canasta de nuestros amigos de Yerba Armiño. El sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor $100 de eShop Miami. Una canasta con excelentes productos Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Nuestros amigos de Óptica Alcalá, además, le obsequian un par de lentes. Los amigos de Bodega Santa Rosa de Familia Pasadore le regalan un Fondecab y Pastas Los Abuelos le regalan productos para que pueda disfrutar. Bueno, te llevas una bolsita con regalos, Hernán. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la visita. Nos seguiremos viendo. El agradecido soy yo y le pido a la audiencia disculpas si en algún momento fui demasiado efusivo, en fin, porque lo que pasa es que estoy viviendo días muy especiales en todo sentido. Y así que agradezco a ustedes y espero de la indulgencia de la audiencia que sepan disculpar si en algún momento... Tengo un montón de mensajes de gente de fútbol que te manda saludos, ahora te los voy a dar por interno, pero bueno, mucha gente se alegró de verte, así que bueno, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿vamos con Darío? Sí, está Darío en el campeón del siglo. Darío, estamos contigo. Bueno, impecable, Diego. Ya en un ratito les vamos a mostrar el estado de la cancha del campeón del siglo, esperando las 6:30, pero antes está la lista de convocados por parte de Diego Aguirre para el partido de hoy. 22 jugadores a disposición del entrenador: Brian Cortés, Martín Campaña, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Kevin Rodríguez, Maximiliano Olivera, Pedro Milans, Lucas Hernández, Ignacio Sosa, Julio Dagger, Jesús Trindade, Eric Remedi, Lorenzo Couture, Alejo Cruz, Steven Muletaler, Leandro Umpierres, pese a entrenar diferenciado en la semana, Maximiliano Silvera, Matías Arezo, Jaime Báez
y Diego García los hombres que va a tener a disposición la fiera Diego Aguirre. Bueno, muy bien, por ahí lo más importante entonces, Darío, con respecto a los convocados que tiene Peñarol. ¿Cómo está la cancha, Darío? El césped, ¿cómo está el campo? Les voy a mostrar lo que es el césped del campeón del siglo, que está realmente en muy buenas condiciones. Parejo, realmente hay un trabajo muy bueno en los últimos días de Peñarol para ponerlo óptimo. Seguramente la gente cuando ingresa a la tribuna o mismo los medios cuando lo vean desde muy arriba van a ver que quizás tiene algún tema de aspecto de color en algún sector puntual, Sí. pero eso no lo hace estar mal, ni mucho menos. Por lo menos es lo que nos han explicado y es lo que vemos acá a nivel de cancha, que está parejo, que está realmente en muy buenas condiciones el césped del campeón del siglo. Más adelante, si quieren, tocamos otro tema importante también para la jornada de hoy. Dale, Darío, con mucho gusto. Volvemos contigo en un instante. Un abrazo. Muy bien, señores, estamos acá en la mañana del Polideportivo. Ya se viene pegadito a la pausa. Jackson Viera, el técnico del equipo de Boston River. Mariscal, arranca usted. Sí, señor, Createc Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Howo, Jack, Sani o Dongfeng. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Createc Uruguay, expertos en camiones en Carlos de la Vega, a metros de Ruta 5. Y ahora también en AMSA Repuestos, Montevideo y Maldonado.